Hola, buen día. Vamos a ver nuestro tema de pérdida de la biodiversidad. Estamos ubicados en la página 137 de nuestro libro. Y vamos a recordar que cuando hablamos de biodiversidad estamos hablando de todo aquello que está en nuestro planeta Tierra. Vamos a ver que desde su origen los humanos han utilizado los recursos que ofrece la naturaleza a través de actividades como la cacería y la recolección de frutos. Sin embargo, a medida que crece la población y se desarrollan industrias y nuevas tecnologías, se afectan las poblaciones de otras especies. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros necesitamos de esos recursos. Actualmente, la elevada población mundial y las actividades humanas generan fuente de presión. Una fuerte presión sobre el ambiente debido a que muchas personas requieren alimentos, materias primas o espacio donde vivir. Todos los países en vía de desarrollo donde se concentra la mayor parte de la población, como las naciones desarrolladas, que son grandes demandantes de recursos naturales necesarios para mantener sus condiciones de vida, provocan efectos ambientales globales y por lo tanto generan una alteración en la biodiversidad, lo que está ocasionando una pérdida sin precedentes de especies a escala mundial. A los procesos en los que las actividades de los humanos tienen una influencia importante se les denomina antropogénicos. Así, las actividades humanas tienen efectos tanto en los organismos o factores bióticos de los ecosistemas como en los factores abióticos o aspectos que no están vivos y que son determinantes en la vida de las especies. Por ejemplo, el agua, el suelo, el aire, ¿verdad? Son factores abióticos porque no tienen vida, pero son imprescindibles para nosotros como personas, como seres vivos. Algunas afectaciones fueron visibles por los investigadores de las expediciones, sin embargo, hubo ciertos lugares en los que no habían intervención negativa de los humanos. Las alteraciones en los componentes bióticos. Bióticos son los que tienen vida, ¿verdad? Factores bióticos. Estas alteraciones representan un impacto negativo directo para los organismos, sus poblaciones y los ecosistemas en los que habitan. Vamos a ver la destrucción del hábitat. Se debe principalmente al establecimiento de grandes áreas para la agricultura y de potreros para la ganadería, la urbanización, la tala de bosques para obtener materia prima, la minería y la contaminación ambiental. Este es uno de los mayores riesgos que enfrentan las especies, pues se destruye de manera acelerada ecosistemas enteros, lo que obliga a los organismos a desplazarse o se reducen las poblaciones debido a la disminución de los recursos. Obviamente no hay suficientes recursos, no va a haber alimento para todos los organismos, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues así es como van muriendo, se van extinguiendo. La sobreexplotación se refiere a la extracción de plantas, animales o demás organismos de los ecosistemas en una cantidad superior a la que las poblaciones se pueden recuperar. La sobreexplotación actúa sobre algunas especies de importancia comercial, con distribución restringida. Muchas de ellas se han extinguido o están en peligro de extinción. Esta actividad ha tenido mayores efectos sobre las poblaciones animales. Por ejemplo, la demanda por pieles tiene al borde de la desaparición de especies como los tigres y algunos caimanes. Entonces miramos de que nosotros tenemos que tener conciencia, ¿verdad?, de nuestra biodiversidad, de poderla aprovechar, pero sin sobreexplotarla. Estos recursos son para que nosotros vivamos de ellos, pero recordemos que ¿cuántas personas sabemos en el mundo? Todos necesitamos de agua, de suelo, de aire, de árboles, de plantas. Entonces, imagínense, entre más personas somos, obviamente necesitamos más recursos, ¿verdad? Vamos a ver un pequeño videíto sobre la pérdida de la biodiversidad, las causas y consecuencias que este puede tener.
La pérdida de biodiversidad es uno de los problemas más significativos del planeta. Poco a poco se va creando conciencia sobre este hecho, pero aún hay mucha desinformación sobre el tema. Desde Ecología Verde te contamos las principales claves sobre la pérdida de biodiversidad, sus causas y consecuencias. Causas de la pérdida de biodiversidad. Hoy en día existe un grave problema en el medio natural, y es que se está produciendo a pasos agigantados la desaparición de los ecosistemas terrestres y toda la biodiversidad que alberga. Se estima que, de las más de 47.000 especies evaluadas, en torno al 36% se encuentran en peligro de extinción, aunque hay que tener en cuenta que esta desaparición también se está produciendo a ritmo acelerado en el medio acuático. Esta pérdida de biodiversidad se debe a diversos factores, entre los que se encuentran principalmente la sobreexplotación del medio natural, la pérdida de los hábitats de las especies, la contaminación del medio ambiente, la introducción de especies exóticas e invasoras y los efectos del cambio climático. Consecuencias de la pérdida de biodiversidad. La pérdida de biodiversidad tiene consecuencias muy graves, y es que esta es fundamental para la supervivencia de la vida en nuestro planeta. La extinción de especies tiene serios impactos en los ecosistemas, que pueden perder sus funciones al eliminarse especies que constituyen los eslabones de las cadenas alimenticias. Esto significa que con la extinción de algunas especies en concreto, se puede desencadenar la extinción de otras tantas, como si de un dominó se tratase, incluyendo al ser humano. El suelo, el agua y el aire también dependen de la biodiversidad del planeta. La vegetación juega un importante papel en el mantenimiento de todos ellos. Utiliza el CO2, entre otras cosas, para producir su alimento. Con su eliminación, la cantidad de CO2 atmosférico aumentaría, contribuyendo al cambio climático y al aumento de las temperaturas. Y hasta aquí este vídeo de Ecología Verde. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros... Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente página. Vamos a ver acá, los bosques son afectados tanto por la deforestación y la sobreexplotación, pues se talan miles de hectáreas cada año. Algunas especies, como las ballenas, están desapareciendo, pues se capturan grandes cantidades de individuos en el Océano Pacífico. Veamos cómo han sido capturadas y que no tienen aquella delicadeza de poder decir, bueno, vamos a talar, por ejemplo, 100 árboles, pero entonces también vamos a sembrar otros 100 árboles, ¿verdad? Al contrario, no se piensa en eso, ¿verdad? Solo se piensa en los beneficios, en las ganancias que estos pueden traer, sin saber, sin recordar de que en algún momento esos recursos se nos pueden acabar, ¿verdad? Vamos a continuar en la página 138. La introducción de especies invasoras. La introducción de especies invasoras o especies exóticas es la segunda causa de pérdida de diversidad en el mundo. Los humanos trasladan especies desde sus hábitats naturales a nuevas regiones geográficas, de manera internacional o accidental, cuando los organismos viajan sin ningún control en los aviones o en los barcos. Las especies exóticas afectan a los ecosistemas donde llegan, pues actúan como predadores o como feroces competidores. Así se reproducen rápidamente y desplazan a las poblaciones de especies nativas e incluso a ecosistemas enteros. Imagínense, o sea, ciertas especies que pueda que se trasladen accidentalmente por barcos, aviones, o que se hagan con esa intención de cambiarlos desde su hábitat a otro lugar donde no pertenecen. Ellos llegan, estas especies, como depredadores, llegan a atacar a estos organismos que sean del lugar, ¿verdad? Que sean nativos. Entonces, pues imagínense, si se los llegan a comer definitivamente, pues cómo no se va a extinguir, o de manera
diferente, ¿verdad? De los nativos a los otros. Entonces es muy importante también esta parte de no poder venir y nosotros sacar a nuestros animalitos simplemente porque nos gustan, ¿verdad? Y los queremos, pues trasladarlos de un lugar a otro donde ellos no pertenecen. Vamos a continuar acá al comercio. Vamos a ver el comercio. El comercio ilegal y la carencia indiscriminada. No es carencia, ustedes, ya no miro, es cacería. Vamos acá. Entonces vamos a ver acá el comercio ilegal y la cacería indiscriminada. Las especies utilizadas en la fabricación de diversos bienes con un gran valor comercial genera un mercado negro que da lugar al tráfico de especies que se comercializan de manera clandestina al interior de un país o a nivel internacional. Este fenómeno se relaciona con la caza indiscriminada, pues los comerciantes extraen del hábitat natural a estas especies y a aquellas que son llamativas. La cacería también se relaciona con propósitos recreativos y deportivos, que también altera el tamaño de las poblaciones. No sé si ustedes han escuchado y pues qué tan cierto sea o qué tan mentira, no lo sé, de que en este país asiático, no sé si es China o Corea o Japón, donde compraron el murciélago del coronavirus, pues es en un mercado negro, ¿verdad? Entonces, hay muchas especies que las llevan ahí, primero porque son llamativas, porque son exóticas, son especies que no encuentran en cualquier lado, otras pues simplemente porque les pueden servir para propósitos recreativos, imagínense. Entonces, pues obviamente muchos de estos animalitos tienen sus organismos, o sea, desarrollados, unos son buenos, unos son malos, pero es que es porque obviamente no son específicos para que nosotros nos alimentemos de ellos, y es cuando se desarrollan también muchas enfermedades. Entonces vamos a ver unos ejemplos acerca de mercados negros. Ustedes tienen un ejercicio y es investigar acerca de un mercado negro en cualquier país, lugar, área, lo que ustedes quieran. Lo van a describir y lo vamos a comentar en nuestra clase de Zoom. Les voy a colocar un dato acerca de esto del mercado negro, del comercio ilegal en animales, en este caso es en América. El comercio ilegal de vida silvestre, que mueve tanto dinero como el tráfico de drogas o de armas, sigue creciendo en América y amenazando la supervivencia de millones de especies vendidas en crueles condiciones a coleccionistas, mercados de comidas exóticas o para exhibiciones. Datos de la ONU indican que esta modalidad delictiva mueve globalmente cerca de 23.000 millones de dólares anuales, un negocio que afecta especialmente a América, al contar con Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, 5 de los 10 países con mayor diversidad del planeta, y con uno de los principales compradores en el mundo, que es Estados Unidos. Datos de la ONG Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre apuntan a que las aves son los animales vivos traficados con mayor frecuencia en Latinoamérica, dada su alta demanda en mercados locales de mascotas y coleccionistas. Óscar López, subsecretario de Ambiente de Bogotá, ciudad en la que se han rescatado más de 10.000 animales alertó de la crueldad en las modalidades de tráfico. Pues estas redes de tráfico son bastante crueles con los animales, la mayoría precisamente para evadir los cercos de la Secretaría Distrital de Ambiente y de la Policía Ambiental, pues ocultan los animales en rollos fílmicos, en botellas de gaseosa y en otro tipo de, digamos, de receptáculos donde pues no tienen alimento, no tienen hidratación, y normalmente los animales llegan en unos estados críticos. Las autoridades han detectado que después de las aves, los reptiles y anfibios son las especies animales más traficadas ilegalmente, todas en condiciones crueles. Diversas organizaciones han alertado que este fenómeno se ha fortalecido con las plataformas digitales como los grupos de WhatsApp, por lo que se ha impulsado la Coalición Global para terminar el comercio de vida silvestre, al que se han vinculado gigantes tecnológicos como Google y Facebook.
El eslabón final de la cadena de tráfico se centra en Europa, Estados Unidos y Asia, donde los animales se venden como souvenirs, alimentos, medicinas para su uso en la industria de la moda, en mercados de mascotas y a coleccionistas. Imagínense, no solo los venden, sino que todavía los tratan mal, no los tienen en condiciones aptas. Muchas de estas personas que consumen estos animales, que los compran, son personas que los quieren solo para tenerlos ahí como colección. Otras personas pues se los comen, los matan, ¿verdad? Y imagínense el tiempo de vida en lo que ellos están ahí en ese mercado negro, cómo pueden ser tratados nuestras especies si nosotros no las cuidamos, ¿verdad? Incluso no ir tan lejos a mercados negros. ¿Cuántas personas aquí en nuestro país no matan a perros, no matan a gatos? Entonces, y es parte de nuestra biodiversidad. Las alteraciones en los componentes abióticos. Las actividades de los humanos no solo tienen graves consecuencias sobre los organismos, también sobre los factores abióticos, como el suelo, el agua y el aire. ¿Por qué el agua? Porque imagínense, nosotros tenemos cuerpos de agua extensos en Guatemala y no los sabemos cuidar. ¿Cuántos factores bióticos, organismos vivos viven dentro de ellos? Por ejemplo, en el lago de Amatitlán, en el lago de Atitlán, ¿cuántas industrias no iba a caer el agua Xuca, basura? Nosotros íbamos al lago, vimos cuántas personas bañándose, tirando comida. Entonces, con ese tipo de dañar nuestros factores abióticos, que en este caso es el agua, dañamos también a nuestros factores bióticos, a nuestros organismos que están dentro de él. ¿Será que existe algún tipo de especie aún en el lago de Amatitlán? Las alteraciones del suelo. Algunas actividades humanas producen impactos sobre el suelo que generan erosión, como la deforestación, los incendios forestales y el sobrepastoreo, los cuales disminuyen su calidad y fertilidad, el depósito de residuos urbanos, abonos y pesticidas, y la sobreexplotación de igual manera afectan las propiedades de los sustratos. Otras actividades como la minería o la construcción de infraestructura inciden directamente en la estructura del suelo. Todos ellos conducen a la desertificación, que consiste en la pérdida de las cualidades del suelo. Subrayen esto, ¿sí? Desertificación, ¿sí? Es la pérdida de todas las cualidades que puede darnos el suelo. Entre sus consecuencias están alteración del ciclo hidrológico y la pérdida de diversidad. Vamos a ver acá algunos ejemplos que tenemos en nuestro libro. Esta, por ejemplo, es la invasión del pez león. Ahí se me movió aquí, vamos a ver. Miren cómo es el pez león. El color es muy lindo. Pero vamos a ver acá. La invasión del pez león es una amenaza para el ecosistema de arrecifes de coral de Guatemala. Desde su llegada se redujeron las poblaciones de otras especies como el pargo y el mero. O sea, desde que esta especie, el pez león, ingresó a Guatemala, pues vino una especie y se acabaron dos, ¿verdad? Está el pargo y el mero, el que se extinguieron. La otra, vamos a ver la tortuga carey. Es objeto de las prácticas de pesca, tanto para su distribución ilegal como mascota, alimento o material para la fabricación de artesanías. Esta especie está en peligro crítico de extinción. Miramos esta, entonces, obviamente agarran pues el caparazón para poder hacer ciertas cosas de artesanías, en comidas las hacen en caldo, y otras personas pues las tienen de mascota y ni siquiera las cuidan. Acá actualmente la tierra se explota casi en su totalidad por nuevas técnicas como la aplicación de pesticidas, la introducción de cultivos transgénicos de mayor eficiencia y el cultivo de grandes áreas planteadas con una sola especie denominadas monocultivos. Nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a continuar en nuestra clase de Zoom con la agricultura. La agricultura puede afectar la diversidad y pues ustedes solo van a hacer el ejercicio del mercado negro
tienen ese ejercicio del mercado negro y tienen la tarea también de investigar si hay algún tipo de especie o un organismo que todavía habite en el lago de Amatitlán. Eso es todo, espero verlos en la clase de Zoom, que tengan un buen día.